Día de resurrección. Y sí, vamos a mencionar la resurrección al final del culto, pero voy a seguir con las últimas dos palabras en la cruz, ¿vale? El Señor ha resucitado, pero para que el Señor haya resucitado, ha tenido antes que sufrir, ¿verdad?, en la cruz. Y vamos hoy a meditar en las últimas dos palabras de la cruz, ¿no? Sabéis que son 7 palabras, algunos vez podéis escuchar el link que os he enviado, pero vamos a meditar en las últimas dos palabras, que es una palabra de victoria y una palabra de contentamiento, de descanso, por así decirlo. Primera palabra, una palabra de victoria. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. Las últimas dos palabras que nos han ocupado en la tragedia de la cruz, ¿verdad?, que habíamos visto antes, pero ahora en este momento llega el momento del triunfo. En las otras palabras habíamos visto, en las dos anteriores: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27, versículo 46. En la cual, en esa palabra de desamparo, en ese momento de desamparo de Dios, de olvido del Padre, expresa su desolación, ¿verdad? En esas palabras: tengo sed, donde expresa ya el momento donde sufrimiento físico y de sufrimiento espiritual mayor, ¿verdad? Desamparado por el Padre, tiene sed, ¿verdad? Y esa palabra es una palabra que nos expresa ya la agonía, el momento de agonía, de sufrimiento máximo en la cruz, su agotamiento físico y espiritual. Y ahora llega a nuestras palabras, a nuestros oídos, otras palabras diferentes. Esa palabra: consumado es. Se ha acabado. Está completo, ha sido hecho completo, ¿verdad? Ha acabado la obra. Consumado es. Y hemos pasado de las palabras, de las expresiones de una víctima, a las expresiones de alguien que ha vencido, de un vencedor. Porque estas palabras, consumado es, ¿verdad?, y después, como Él encomienda su espíritu en manos del Padre, es no una víctima más, sino aquel que ha vencido y es vencedor, aquel que ha doblegado a Satanás, aquel que ha vencido a la muerte. Por lo tanto, hemos pasado de palabras de una víctima a las palabras de un vencedor, de la victoria. La cruz de Cristo tiene esas dos caras, por así decirlo. Una cara donde expresa la gran humillación del Señor, el gran sufrimiento del Señor, y la otra, el propósito último de su encarnación, que es la consumación de su misión. En la cruz, Cristo consuma su misión. ¿Cuál es la misión de Cristo? Venir a morir y a salvar a los pecadores. Ahora consumado es. La víctima ha sido ofrecida y ahora vendrán los benditos resultados, ¿verdad? El fruto, la cosecha de esa obra de la cruz. Consumado es. Está acabada, es decir, la obra de nuestra salvación ha sido culminada y finalizada de una vez y por siempre, perfecta, irrepetible, completa, ¿verdad?, consumada en la cruz del Calvario. Consumado es. En griego es solamente una palabra, y es una palabra que define todo. Define cuál era el propósito último y final por el cual el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, ¿verdad?, se había despojado de la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, había venido a la tierra, había nacido, ¿verdad?, de la bienaventurada Virgen María, había vivido 30 años junto a sus padres, ¿verdad?, se había ido, lanzado a los caminos para recorrer los caminos de Palestina, haciendo el bien, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, con un único propósito, el ir a la cruz, el poder llegar a este momento y decir: consumado es. Todo lo que Dios el Padre me había dado para que hiciese, lo he hecho. Está acabado. Se ha acabado. Y con este se ha acabado empieza todo lo demás. Porque la cruz no es el fin de nada. Lo recordamos en esta mañana, ¿verdad? La muerte no pudo retener a Cristo Jesús. Él consumó en la cruz, fue la víctima propiciatoria, ocupó el lugar del pecador, murió por el pecador, derramó su sangre que limpia nuestro pecado, consuma la obra de la salvación, ¿verdad? Me entierran,
a prisa porque llega el sábado judío, el día que los judíos guardaban, le entierran a prisa, le entierran en una sepultura que no es la de suya, es la de un rico, la de José de Arimatea, un fariseo, ¿verdad? Y cuando al tercer día las mujeres de madrugada van a aquel sepulcro, ¿qué se encuentran allí? Vacío. Se lo encuentran vacío y encuentran a un joven, es un ángel, ¿verdad? Un joven con unas túnicas blancas que le dice, oye, ¿qué buscáis aquí? Jesús no está aquí. Él ha resucitado, no está aquí, ha resucitado. Y lo que encuentran allí simplemente son los lienzos que le cubrían. No había ningún discípulo, no había nadie esperando allí. Había sido consumada la muerte de la cruz, esa obra de salvación había sido consumada. Había hecho todo lo que tenía que hacer, había cumplido en toda la ley que nosotros no podemos cumplir. Nos había salvado a los que somos suyos y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estas dos palabras, consumado es, lo dicen todo. Consumado es, ¿verdad? A los griegos que les gustaba usar muchas palabras para describir, que al contrario, ¿no? Que les gustaba definir las cosas con pocas palabras, estas palabras consumado es lo definen todo. Son suficientes cuando decimos consumado es. ¿Qué significa consumado es? Que no tienes que hacer nada para salvarte, que está todo hecho, que no tienes que aportar nada a la salvación, lo ha hecho Él todo por ti. Ha sido consumada nuestra salvación. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Cientos de años antes, los profetas de Dios habían descrito paso a paso la humillación y el sufrimiento al cual se vería sometido el Salvador. Una por una, todas las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas, maravillosamente cumplidas palabra por palabra. ¿Qué lengua o qué bolígrafo puede describir los sufrimientos del Salvador? ¿Qué lengua puede describir esos sufrimientos? ¿Qué bolígrafo, verdad? ¿Qué escritor? Ni los evangelios pueden describir. Los evangelios simplemente nos dan pinceladas y podemos imaginarnos cuánto sufrió el Señor, cuánto gozo fue el del Señor también al acabar su obra, ¿verdad? Cuán maravilloso fue para los que descubrieron que realmente Jesús había resucitado, pero las palabras no pueden no pueden describir tamaña obra en la cruz, ¿verdad? No hay palabras que puedan describirlo. ¿Qué lengua o qué bolígrafo puede describir los sufrimientos del Salvador? La indescriptible angustia física, mental y espiritual, ¿verdad? Sufriendo a manos de los hombres, por algo le llamaron antes, mucho antes de ir a la cruz, ¿verdad? Muchos siglos antes, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Era un varón de dolores, iba a ser experimentado en quebranto por amor a nosotros. Varón de dolores, sufriendo a manos de los hombres, sufriendo a manos de Satanás y a manos de Dios. Dolor infligido por sus enemigos y por sus amigos igualmente. Desde el principio Él caminó a la sombra de esa cruz. Desde que nació, esa cruz estuvo ahí. Vivió siempre a la sombra de la cruz. No había otro lugar, no había otro destino, ¿verdad? No había otro camino. La cruz siempre estuvo allí, presente en su vida, ¿verdad? Es por eso que en Getsemaní se angustió de tal manera, ¿verdad? Y se entristeció y sudó con gotas de sangre al contemplar esa cruz que había estado siempre presente y que ahora tiene que afrontar por amor a nosotros. Recordemos que Él era el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios, que Él no tenía pecado, que ese no era su lugar, que esa no debería ser su condenación, ¿verdad? Pero como Él sufrió en nuestro lugar para quitar nuestros pecados. Desde el principio Él caminó, como digo, a la sombra de la cruz y podemos escuchar su lamento en el Salmo 88, versículo 15. Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores. Desde la juventud, desde que era un niño, esa sombra de la cruz no le abandonó. Cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Él se volvió a sus discípulos y que les dijo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. De todas formas, se le explicó una y otra vez, y no acababan de entender.
Incluso el mismo Pedro le dijo, no hagas tal cosa. Y el Señor tiene que reprender a Pedro, ¿verdad? Porque no había otro camino, no había otro destino, no había otro objetivo en su vida que ir a aquella cruz y poder expresar estas palabras al final: consumado es, he acabado la obra para la cual Dios me envió, Dios el Padre me envió. He acabado la obra para la cual he venido voluntariamente a ocupar el lugar de los pecadores, a buscar a aquellos que se habían perdido. Ahora la misión para la cual Dios el Padre había enviado a su Hijo se había cumplido. Estrictamente hablando, no sería cumplida hasta que el Señor expirase su último aliento, pero inmediatamente después viene esa palabra, ¿verdad? Esa palabra, consumado es, y después Él entrega su espíritu al Padre. En anticipación, la exclamación consumado es. El trabajo difícil, el trabajo más duro, lo más terrible había sido ya hecho. Consumado es. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, Lucas 19:10. Cristo vino al mundo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el apóstol Pablo dice de los cuales yo soy el primero. Cristo colgado en la cruz, sufriendo por mí, por Pablo, yo soy el primero, ¿verdad? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, y ninguno podía cumplir la ley de forma perfecta. La ley nos condenaba, nos acusaba. La ley, cuando vemos los 10 mandamientos, ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? Nadie puede cumplirlos perfectamente, nadie. ¿Qué hacen los 10 mandamientos ahí? Nos acusan de que no estamos cumpliendo y no podemos cumplir la ley. Necesitamos a uno que viniese sin pecado y cumpliese toda la ley, y llegase donde tú no puedes llegar, y agradase a Dios como tú no puedes agradarle, y cargase el pecado que tú no puedes cargar, y sufriese la maldición, la condena de Dios, y bebiese el cáliz de la ira de Dios, que tú no podrías ni acercarte a ese cáliz. Él vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Vino para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. Aquel que no conoció pecado, aquel que era sin pecado, aquel que era justo, aquel que era puro, aquel que no tenía defecto, no tenía mancha, aquel que no podemos acusar de nada porque es inocente en todo, aquel se convierte en pecado, se hace pecado, toma nuestros pecados, los carga, se convierte en un gusano para que nosotros, ¿qué?, seamos libres de la condenación, ¿verdad? Podamos ser salvos de la condenación futura en el juicio. Los perdidos a los que vino a buscar solo pueden encontrar en la cruz. ¿Dónde puedes encontrar a Jesús? En la cruz, no aquí. En esta mañana, por la fe en la cruz, mirando la cruz y diciendo: Señor, no soy digno de que hayas muerto por mí. Soy un pecador, no hago lo que debo, no te obedezco como debería, no cumplo con la ley. Te necesito, Señor, necesito tu salvación, ¿verdad? Es en la cruz, solo podemos encontrar al Salvador en aquella cruz, en el lugar de su muerte y de su condenación. Los pecadores solo pueden ser salvos si otro muere en su lugar. Nadie puede salvarse por sus propias obras. Nadie tiene ni nadie ha vivido una vida como la de Jesús. Nadie es perfecto, nadie es sin pecado, nadie puede agradar a Dios. El que tal cosa piensa es un necio, es un necio. Porque ante los ojos de Dios, ante la mirada de Dios, Dios lo ve todo de nosotros. Ve nuestro pecado escondido, ve las palabras que no hemos dicho por vergüenza, los pensamientos que no han tenido, ¿verdad? No han visto la luz. Dios lo sabe todo, lo ve todo. ¿Quién cree, qué necio cree que puede estar en la presencia de Dios sin que Dios la aparte y la excluya? Solo podemos ser salvos confiando en la obra de aquel sin pecado, del Señor Jesucristo. Y Él nos abre los brazos en la cruz y nos dice: ven a mí, cree en mí,
Cree que yo soy suficiente y lo que he hecho es suficiente para salvarte, para perdonar tus pecados. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Él ocupó nuestro lugar y cargó nuestros pecados. Las demandas de la santidad de Dios debían ser satisfechas, nuestra deuda debía ser saldada y tú no podías pagar tu deuda. Estábamos en bancarrota espiritual. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podemos hacer para salvarnos? Nada que iguale lo que Dios ha hecho por nosotros. En la cruz, Cristo lo consumó, hizo todo lo que debía ser hecho. Hecho ni más ni menos en aquella cruz que por el Hijo de Dios, hecho perfecto, hecha una ofrenda, haciendo una ofrenda perfecta una vez y para siempre. La cruz ha dado la estacada mortal al poder del diablo. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En aquella cruz Satanás no tiene ni arte ni parte con nosotros. Está condenado, está acabado. Jesús le ha dado la estocada mortal en esa cruz, ¿verdad? Sabemos cuál es el fin último de Satanás y de sus huestes, gracias a la victoria de Cristo en la cruz. Es verdad que Satanás todavía, y aunque esté atado, está activo, pero su sentencia ya ha sido dada, aunque no ejecutada, ¿verdad? Su sentencia ya está escrita, aunque no ejecutada todavía. Su condenación es cierta y su poder ya ha sido quebrantado en cuanto a los creyentes concierne. Ha sido derrotado definitivamente una vez y para siempre por Cristo en la cruz. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nos dice Hebreos, capítulo 2, 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Porque tenía que Dios hacerse hombre, porque tenía que participar de esa carne y de sangre, vivir una vida como la nuestra, y el que tenía que morir en la cruz del Calvario tenía que ser un hombre como nosotros, que sufriese como nosotros, que llorase como nosotros, que experimentase la soledad y la traición como nosotros la experimentamos. Alguien de carne y sangre como nosotros, pero diferente a nosotros, sin pecado, Dios hecho hombre. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, al acusador, al que viene para robar, matar y destruir, del cual es un reflejo también el mundo en el que vivimos, donde la codicia, la maldad, el egoísmo, ¿verdad?, campan a sus anchas, a veces imparables, parece que son imparables. Consumado es. Y la pregunta para los que estamos esta mañana aquí, ¿crees que Cristo ha consumado tu salvación? ¿Crees que Cristo lo ha hecho todo y que no necesitamos hacer nada más? Esa es la gran pregunta, es una gran pregunta. ¿Estamos intentando nosotros añadir algo más a lo que Cristo ha hecho? ¿Pero quién soy yo para añadir algo más a la cruz? ¿O acaso esa obra perfecta de Cristo, cuando Él dice consumado es, necesita de algo más? Es una obra perfecta, es una obra suficiente, es una obra hecha una vez y para siempre, y sus efectos tienen valor eterno. No hay que añadirle nada, no hay que quitarle nada, es perfecta. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tiene que hacer usted aquí, todo lo que tenemos que hacer es aceptar el perdón que Él consiguió para nosotros. Si Dios está satisfecho con la obra de Cristo, si el Señor Jesucristo puede decir, consumado es, terminado es, acabado está, ¿cómo no vamos a poder decirlo nosotros? ¿Cómo podemos decir nosotros, no, sí, está consumado, pero yo creo que debería hacer esto, yo creo que debería aportar esto, yo creo que depende algo de mí, ¿no? Algo tendré que hacer yo. No. Jesús dice, acabado está. No hay nada más que aportar. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomarlo y decir, consumado está. Aquí tienes, hijo. Aquí tienes, hija. Aquí tienes, amigo. Aquí tienes, amiga. Consumado está. Tómalo. Es tuyo. Y eso es lo que hace la fe. Coger la obra de Cristo y decir, gracias, Señor. Gracias que tú lo has hecho todo. Has acabado la obra.
puedo estar seguro, ¿verdad?, en la salvación que tú has provisto para mí. Pero ¿por qué tanta gente no lo está? ¿Por qué tantos quieren añadir algo más a la obra de Cristo cuando Él ha dicho consumado está? ¿Verdad? Qué consuelo para nosotros. No puedo ganar mi salvación, nunca podría ganarla. No puedo ser tan bueno, no puedo hacer tan buenas obras, ¿verdad? No puedo agradar a Dios siempre, no puedo obedecer a Dios siempre, y quiero hacerlo. Y tengo que decir como el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer voy y no lo hago, y lo malo que no quiero hacer voy y eso hago. Pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, ¿verdad?, de esta maldición que llevo conmigo? Cristo Jesús. Consumado es. Consumado es. ¡Qué descanso! Que mi salvación, mi descanso eterno, la presencia, mi presencia en la presencia de Dios está asegurada. Está asegurada porque la obra está acabada. La salvación ha sido finalizada, de principio a final. Dios se agrada y el Señor Jesucristo lo dice, está acabado. Una palabra de contentamiento tras esta, ¿no? Después de que el Señor dice, está acabado todo, he acabado la obra, es una obra perfecta, es una obra que no le falta nada, es una obra que está consumada, entonces dice, ahora llega el momento. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es una muerte hermosa, hermosa. Porque después de haber sufrido 6 horas, ¿verdad?, haber sufrido 6 horas y haberle visto como las expresiones que había manifestado también de dolor, de angustia en la cruz, ahora puede decir, he acabado, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. La persona a quien encomienda el precioso tesoro de su espíritu es a su propio Padre. Fijaros, había roto esa comunión con el Padre, ¿verdad? Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Pero con esta última palabra, ¿qué hace el Señor? Volver a la comunión con el Padre. A ti encomiendo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu, ¿verdad? El título Padre, ¿qué trae a nosotros? Bueno, si hemos tenido buenos padres, porque a veces nos marca eso, pero si habéis tenido un buen padre, ¿qué es lo que trae a mente? La palabra Padre, el título de referirnos a Dios como Padre. Seguridad, ¿verdad? Nos trae seguridad, nos habla de amor, nos habla de refugio, nos habla de, ¿verdad? Una palabra hermosa, Padre. Este es el Padre al cual Jesús encomienda su espíritu, que está a punto de separarse de su cuerpo, ¿verdad? En la cruz al principio el Señor Jesús todavía disfrutaba de comunión con el Padre. Por eso en su primera exclamación, ¿verdad? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó Jesús? Con una oración. ¿Y cómo acaba? Con una oración. Esta es una oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y cómo empezó estas 7 palabras? Como una oración Jesús empezó. Así comenzó en la cruz con una oración y así terminó con una oración. ¿Cuál era la primera oración con la que empezó? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? La primera palabra de la cruz es hablando con Dios el Padre, pidiéndole perdón. Y ahora la última palabra de la cruz es volviendo a hablar con el Padre, diciendo, Padre, encomiendo mi espíritu a ti. ¿Verdad? Es realmente hermoso. Pero entre ambas estuvo colgado 6 horas en el madero. 3 horas sufriendo bajo la mano de los hombres y Satanás, y otras 3 horas sufriendo bajo la mano de Dios, bajo la espada de la ira de Dios, apartado de la presencia de Dios, ¿verdad? Donde esa comunión con Dios, pues de alguna forma que no podemos explicar, se ve cortada. Durante estas últimas 3 horas Dios abandonó a su Hijo, lo cual provocaron esa exclamación que antes comentaba, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora todo acabado, consumado es. La copa ha sido bebida en su totalidad. La tormenta de la ira de Dios ha remitido. Las tinieblas han disipado y el Salvador recobra de nuevo la relación, la comunión con el Padre.
que nunca se volverá a interrumpir. Padre, Padre, cuánto consuelo contiene este título divino, cuánta seguridad produce. Dios es mi Padre, me ama como amó a Cristo, Él cuida de mí. Dios es mi Padre y suplirá lo que necesito, proveerá todo lo que necesite, todas las cosas que Él permite en mi vida aquí ayudarán para mi bien. Es mi Padre. Y así como Jesús encomienda su espíritu al Padre, también nosotros, no solamente en el momento en que el Señor nos llame, tendremos que hacer esto mismo, ¿verdad? Y esta será nuestra oración: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Tendremos que hacerlo algún día. Pero ahora, en la vida aquí, hoy, mañana y todos los días de nuestra vida, debemos encomendar nuestra vida a Dios. Padre, a ti encomiendo mi vida. Cuídame, protégeme, guíame en tus caminos, hazme el bien, no apartes tu misericordia, cúbreme con tus alas, tenme en el hueco de tus manos. Debemos encomendar cada día nuestra vida a las manos del Padre. Qué mejores manos, ¿verdad? Qué mejores manos las del Padre, qué mejores manos las de Jesús, que han sido traspasadas por los clavos. Es en el momento de la crucifixión, ¿no?, en el cual Jesús encomienda esta palabra tan bonita: encomendar. Encomiendo mi espíritu a ti. Debido a la extrema confianza que él tenía en el Padre, ¿verdad? Sabía que el Padre lo iba a recibir, había acabado la obra y ahora ¿qué esperaba? Esperaba el abrazo de su Padre, el bien hecho de su Padre. Esperaba la recompensa de su Padre. No solamente sentarse a la diestra del Padre con Dios o con todo poder y autoridad, a la diestra de Dios el Padre, sino que ahora vendría la cosecha, ahora vendría el fruto. ¿Por qué murió Jesús ayer? Por los pecadores. ¿Cuántos han creído? Miles y millones de almas se han salvado. Miles y millones de personas han visto sus vidas transformadas. Han llegado al momento de la muerte y han podido encomendar su vida a las manos de Dios con confianza, sin temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo consumó la obra de la salvación. Porque Cristo murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuántos han sido bendecidos, verdad?, después de su muerte en la cruz. Él murió por nuestros pecados y así podemos gozar de la salvación. Durante la cruz Jesús se mantuvo constantemente en comunión con el Padre, ¿verdad?, menos esas últimas 3 horas. Y ahora esta declaración de confianza, que ¿de dónde la toma Jesús? Del Antiguo Testamento, versículos 31-5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido. Es un salmo de David. Y en esta es una oración con la cual los niños judíos dormían por la noche. Los padres hacían que los niños judíos rezasen, orasen, ¿verdad? Orasen esto. ¿Qué tenían que orar? Tenían que orar esto: en tu mano encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Es el sueño que el niño encomienda en manos de Dios, ¿verdad? Sabiendo que su Padre les protege. La mano de Dios es un lugar de eterna seguridad. A esas manos el Salvador ha encomendado a su pueblo y estaremos seguros por la eternidad. Cristo dijo, refiriéndose a los elegidos: mi Padre, que me los dio, es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de mi mano. Si eres creyente, si has confiado en Jesús, si has encomendado tu vida al Señor Jesucristo, estás en las manos de Dios. Estas no son cualquier manos, estas son manos que nunca abandonan. Esas son manos que nunca hacen daño. Esas son manos que cuidan, ¿verdad? Manos que guardan, manos que protegen. Estamos en las manos de Dios. ¿Estás tú en las manos de Dios? ¿Te sientes tú seguro en las manos de Dios? Porque no hay manos más preciosas, más poderosas que las manos de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. La mano de Dios es un lugar de seguridad eterna. A esas manos es a las que el Salvador ha encomendado, te ha encomendado a ti y a mí. En ellas podemos estar seguros, ¿verdad? Nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos.
Esteban y muchos mártires de la iglesia, muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia, no solamente mártires, no solamente Esteban, no solamente los apóstoles, no solamente los que han sufrido por causa del evangelio, otras personas que han vivido y muerto, pero sin igual sufrir la persecución, personas creyentes, normales, en todos los lugares del mundo han hecho esta su oración. Padre, a ti en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Qué hermoso es esto. Jesús ha acabado perfectamente la cruz. Por eso es horrible que alguien quiera añadir algo a lo que es perfecto. Alguien que es imperfecto quiere añadir parte de su imperfección a algo que es perfecto. Es como si tuviésemos un cuadro ahí, perfecto, no sé, un Goya, cualquiera, no, todos los cuadros son imperfectos, ¿no? Pero hay cuadros que son maravillosos. Y vas tú y dices, no me gusta esto, le voy a dar una pincelada. Pero ¿qué haces estropeando algo que es perfecto? Algo que ha sido acabado ya, que ha sido hecho perfecto. Y cuando queremos añadir nuestras buenas obras, nuestra buena vida, nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras peregrinaciones, todo lo que queráis, y querer añadirlo a la obra de la cruz, estamos estropeando algo que es perfecto. No necesita Cristo de nuestras buenas obras. Claro que hacemos buenas obras. Hacemos buenas obras porque queremos agradarle. Porque queremos agradarle. Porque queremos ser buenos discípulos. Porque queremos seguirle y queremos hacer lo que Él nos ha mandado que hagamos. Pero no para salvarnos. Porque Él ya nos ha salvado. Consumado es. ¿Verdad? Y otra cosa. Cuando pensamos en la cruz, mucha gente se entristece, ¿no? Y entonces dice, fíjate tú, pobrecito, y le llevaron allí y le mataron y ahí no podía hacer nada el hombre. No nos confundamos. El que está allí está por voluntad propia. El que está allí, si hubiese levantado solamente un dedo, los que están a su alrededor crucificándole serían fulminados. Porque el que está allí es un hombre como tú y yo y sufre como nosotros, pero es Dios hecho hombre. Podría haber enviado y haber llamado una legión de ángeles para que le asistiesen, pero Él tenía que consumar la obra que su Padre le había dado, ¿verdad? Él entrega su vida, ¿eh? Tú no vas a poder entregarla. Nosotros podemos decir eso, Padre, a ti encomiendo mi vida, mi espíritu cuando el Señor nos llame, pero tú no tienes el poder de dar tu vida cuando quieres y volverla a tomar. ¿A qué no? ¿Verdad? Hemos venido a este mundo cuando Dios quiso. Nuestros padres nos concibieron, no tuvimos parte ni arte, y cuando nos marchemos no tenemos ni arte ni parte, porque quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe cuando Dios nos llame? Nosotros le decimos, no nos viene bien mañana, Señor, llámanos pasado mañana. ¿A las 7 de la mañana? No, a las 7 de la mañana es muy temprano. Es mejor al mediodía. No, hombre, no tenemos ni arte ni parte con nuestro nacimiento, ni tenemos ni arte ni parte cuando el Señor nos llame. Pero el Señor Jesús sí, El Señor Jesús entrega su vida cuando Él quiere. Nadie se la quita. Nadie se la quita. Él tiene autoridad sobre su vida y sobre la muerte. Fijaros lo que dice. Pongo mi vida, Juan capítulo 10, versículo 18. Pongo mi vida, la entrego ahora, Padre, a ti encomiendo mi espíritu, entrego mi vida para volverla a tomar. Al tercer día el Señor resucitó, la volvió a tomar su vida, porque es Señor de la vida. No es Dios de muertos, sino de vivos. Tiene poder, Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tiene poder para dar la vida y para tomar la vida. Nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, yo decido ponerla en sacrificio. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Muchos pensaron que cuando Cristo fue crucificado y muerto y le llevaron corriendo para meterle en el sepulcro de José de Arimatea, se había acabado todo. Se había acabado todo. Muerto el pastor, claro, muerto el pastor, dispersan las ovejas. De hecho nos choca muchísimo que no había aquella mañana ningún discípulo. Las mujeres que fueron y esto es algo que nos dice, que nos afirma o nos reafirma en la certeza de que la resurrección y lo que cuentan los evangelios es verdad, porque es que ni los discípulos creían que pudiese resucitar. ¿A qué van aquellas mujeres allí? Van a ungir el cuerpo de un muerto.
No van corriendo, saltando, alegres, diciendo, el Señor ha resucitado, vamos a ver si... No, no, no. Van con pena, apesadumbradas, tristes, angustiadas, pero con los óleos para ungir el cadáver del Señor, el cuerpo del Señor muerto. Y para su sorpresa, que trae gran temor a ellas, no está allí, ha resucitado. ¿Entendéis? No iban corriendo para ver al Señor resucitado. Porque no había ningún discípulo. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los demás discípulos? Habían huido, se habían escondido. Pedro ya estaba en el lago de Galilea. A ver si pescaba de nuevo, a ver si dedicaba a lo suyo. Pero el Señor resucitó y después visitó a los discípulos y a muchos para mostrarse como resucitado. Muchos pensaban que lo habían derrotado en la cruz, pero la cruz no es el fin de nada, al contrario, la cruz es el principio de todo. Toda la historia de la salvación ahora estamos viviendo, ¿verdad? Todos los resultados y todas las bendiciones que provienen de aquella cruz. Dios venció al enemigo al tercer día, resucitando a su Hijo amado. Jesús no está muerto, lo recordamos hoy. Él está vivo y vive y reina para siempre. Amén. Jesús no ha muerto, Él vive. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Tengo poder para entregar mi vida, pero para volverla a tomar. 3 días después, Él volvió a tomar su vida. ¡Qué esperanza! ¡Qué fe para los cristianos saber que la muerte no es el fin de nada, sino el principio de todo! Cuando cerremos nuestros ojos y los volvamos a abrir y veamos el rostro del Señor, su presencia, nos olvidaremos de todas las penas, de todos los sufrimientos, de todas las amarguras, y nuestra vida será llena de gozo, de alegría al estar en su presencia. Todo cobrará sentido, ¿verdad? Ya no habrá más tinieblas, ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más pecado. Allí entenderemos y conoceremos como hemos sido conocidos. Esta es la esperanza del cristiano. ¿Crees tú en la resurrección? ¿Crees tú que Jesús lo ha hecho todo y lo ha acabado todo? ¿Has abrazado tu salvación? ¿Has abrazado a tu Salvador? ¿Crees en Él? Porque si crees en Él, si creemos en Él, eres el hombre y la mujer más bienaventurada, más dichoso y más feliz. Puedes pasar aquí todas las pruebas y todas las luchas y todas las penas, pero lo que te espera es mucho, mucho mejor. La muerte no es el fin de nada, sino el comienzo de todo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Que Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y todo el consuelo de su Santo Espíritu sea con nosotros. Amén. Amén.